Por continuar con nosotros. Irina, cuéntanos cuál es la principal, digamos, misión de Techo, el principal objetivo que ustedes tienen y cuáles son esas líneas estratégicas a través de las cuales pues lo logran. Bueno, como te comentaba antes, nuestra misión es superar la pobreza y creemos que hay como 3 grandes objetivos estratégicos que cumplir en pro de la superación de la pobreza. El primero tiene que ver con promover el desarrollo comunitario. Básicamente a lo que va es justamente no ser una organización asistencialista que da ayuda, que regala, etcétera, sino que nosotros vamos al empoderamiento, a decir, las personas que viven en situación de pobreza son personas que tienen un gran potencial de salir de esa situación. Entonces, la única manera en que eso cambie es que ellos mismos puedan descubrir cuáles son esas capacidades, potenciarlas y trabajar junto a nosotros para solventar los problemas que existen en su comunidad. Entonces, esa es como la primera línea de acción. Entender que a lo que vamos es a generar organización y participación comunitaria y no a nosotros a dar dádivas o a entregar cosas. Lo segundo tiene que ver con promover la conciencia de acción social, por eso justamente nuestro principal público con quien trabajamos son jóvenes voluntarios, normalmente universitarios. Tiene que ver un poco con que hay que entender de qué va la pobreza, o sea, como verlo de primera mano y que esa reflexión, esa sensibilización de lo que está pasando te lleve a la acción. La idea de trabajar con un universitario es que al final esa persona va a trabajar en el sector público o privado y si él entiende de qué va la pobreza y cómo esta problemática afecta a su país, pues más probablemente va a querer trabajar en pro de superar esa situación. También tiene que ver con posicionar el tema pobreza, con trabajar un poco en esos prejuicios, en esas cosas que a veces son muy negativas en el trabajo con personas que viven en esta situación. Y la tercera tiene que ver con incidir en políticas públicas, entendiendo que la pobreza tiene un gran tema estructural que tiene que ver con políticas públicas adecuadas para este tipo de personas. La realidad es que nosotros buscamos generar alianzas con el Estado, levantar información socioeconómica, aprovechar ese vínculo que nosotros tenemos con las comunidades y ponerlo al servicio del Estado para que justamente pueda romper con el ciclo de la pobreza. Ahora bien, Abraham, ¿quiénes son los principales responsables de ejecutar toda esta serie de actividades en las comunidades? Ustedes, los voluntarios. Cuéntanos cómo es eso. Bueno, como ya lo comentaba Irina, todas las actividades que hace Techo, precisamente por el objetivo de fomentar el desarrollo comunitario, se realizan entre voluntarios y personas de la comunidad. Ese es el objetivo porque creemos que las personas que viven en situación de pobreza, las familias con las que nosotros trabajamos, deben ser protagonistas también de su cambio y de ese proceso. Entonces, todas las actividades que planificamos siempre tienen una cuota de responsabilidad, los voluntarios, y otra cuota, las familias. En las construcciones, en los encuestamientos, cada visita que hacemos a la comunidad, siempre se promueve la participación de las familias. ¿Qué requisitos deben reunir quizás quienes sean voluntarios de esta organización para lograr hacer, digamos, o llevar a cabo esta intervención de la mejor forma posible? Sí, bueno, no hay mayores requisitos, sencillamente la mayoría de los voluntarios tienen entre 18 y 28 años, pero también hay voluntarios que pueden ser fuera de ese rango de edad, estar dispuesto. Yo creo que es una experiencia muy bonita y no requiere mayores requisitos. Necesitas tener cierta disponibilidad de tiempo, obviamente, para poder ir a las comunidades y para participar en las actividades, específicamente los fines de semana. Pero más allá de eso, creo que no existe ningún requisito. Querer participar. Qué bueno, tener la disposición y quizás también un poco de responsabilidad o de sentido de compromiso con la causa. Joana Rondón Arcia, a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, dice, si las comunidades tienen la voluntad de superarse, la organización es un punto clave. ¿Es esto así? Claro, en la medida en la que las mismas personas están como dados a participar, a organizarse, si cuentan ya, digamos, por ejemplo, con un consejo comunal que los represente, evidentemente el trabajo de nosotros se facilita porque ya son comunidades que realmente quieren. Cuando alguien no quiere hacer algo, pues evidentemente nosotros tampoco obligamos a nadie a participar de esto. Justamente allí quería detenerme. ¿Cuáles son los criterios que ustedes suelen tomar en cuenta para escoger una comunidad y trabajar en ella? Nosotros normalmente tenemos eso como un modelo de intervención, unos pasos bastante definidos para entender con qué comunidades se trabaja. Lo primero tiene que ver, nosotros nos planteamos como una investigación previa para entender dónde están ubicadas estas comunidades potenciales y hacia dónde el Techo quiere crecer. Por ejemplo, ahorita nuestro trabajo está muy focalizado en la vía hacia Cuba, sobre todo en el sector Charallave, porque existen muchas comunidades en pobreza extrema en este sector. Además, es un lugar de fácil acceso, el voluntario puede llegar allá sin problema, etc. Entonces, normalmente se hace una primera visita, ya sea porque a través de esta investigación previa nosotros logramos dar con esta comunidad o porque los mismos consejos comunales y la misma gente nos contacta a nosotros y nos dice, por favor, ven a nuestra comunidad.
En esa primera visita se levanta una ficha social, que es un instrumento donde tú puedes ver si hay acceso a servicios básicos, como es el tema del transporte, si la comunidad es segura, de qué materiales están hechos las viviendas, cuánta gente vive ahí. Esta primera como radiografía general de la comunidad te permite saber si esto es una comunidad en pobreza extrema o no. Normalmente nosotros ahí hacemos el ejercicio de priorizar las comunidades y decir, bueno, aquellas que estén en una situación más compleja, donde haya más problemas de habitabilidad, no haya acceso a servicios, las familias están viviendo en una situación de urgencia mayor, pues esas son las comunidades que se prioriza para entrar. Okay. A partir de ahí se comienzan a hacer censos, se levanta información socioeconómica, hacemos asambleas informativas, la comunidad se postula por aquello de no obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Nosotros trabajamos con el aval de toda la comunidad, se recaudan un número de firmas. Esto todo en una primera fase quizás de organización, ¿no? Y de formación también de liderazgos comunitarios que permitan canalizar todas las acciones que se van a derivar después, ¿no? Es esto así. Ahora luego viene una segunda fase, tengo entendido. ¿Cómo se lleva a cabo esa segunda fase? Y tienen algo allí inmerso que pues llama muchísimo la atención, que tiene que ver con la instalación de mesas de trabajo. ¿Cómo se da ese proceso? Sí, la instalación de mesas de trabajo es un paso que se hace luego de detectar la comunidad y de construir viviendas transitorias, que es como la actividad bandera de techo. Es un trabajo más sostenido. Las mesas de trabajo es un trabajo a mediano y largo plazo, donde se fomenta el liderazgo comunitario y se validan los líderes comunitarios, y también se selecciona un grupo de voluntarios de la organización que forman mesas de trabajo conjuntas entre la comunidad y techo para solventar alguna circunstancia, alguna necesidad de la comunidad. Por ejemplo, una mesa de trabajo sobre la vialidad, una mesa de trabajo sobre servicios básicos, etc. Está planteado para que sean reuniones periódicas con una periodicidad de más o menos 15 días, o puede ser mensuales también, y es el mayor espacio de decisión y de interacción entre techo y la comunidad. Digamos que la bandera del proyecto o de la organización Techo es esta construcción de viviendas transitorias, pero ustedes también suelen abarcar otros ámbitos como el del trabajo y la educación. Cuéntanos de eso, Irina. Bueno, un poco a lo que ha comentado de esta segunda parte de la intervención que nosotros hacemos, que son las mesas de trabajo. Básicamente la idea de generar estos comités con representantes de la comunidad y voluntarios es justamente estar constantemente diagnosticando la comunidad, ver cuáles son esas necesidades que no están siendo cubiertas y generando programas a largo plazo. Estos dos programas que tú comentabas, que es reforzamiento escolar y capacitación en oficio, suelen ser los programas más buscados o más queridos por la comunidad, entendiendo que esas son dos de las grandes necesidades. Por una parte, los adultos que no logran conseguir un trabajo adecuado y necesitan esta capacitación en oficio. También, por ejemplo, las mujeres, que normalmente en situación de pobreza suelen ser las más afectadas, las que normalmente se quedan en casa, son amas de casa. Estas son herramientas para que la persona pueda tener acceso a un trabajo digno. En el caso de los niños es el tema del reforzamiento escolar. Sin embargo, la mesa de trabajo o este comité te da para cualquier cosa. Nosotros trabajamos en función de la necesidad de la comunidad. ¿De quiénes reciben ustedes la colaboración para esa capacitación en oficio? Depende, normalmente puede ser los mismos voluntarios que forman parte, que son voluntarios universitarios que pueden dar algún tipo de capacitación en un tema que el voluntario domine, o se pueden generar redes con expertos en otros temas, por ejemplo, gente que maneje el tema de electricidad o el tema de repostería, no sé, o sea, dependiendo de qué sea lo que se quiere hacer, nosotros también entendemos que no todo lo podemos hacer nosotros y que hay que buscar gente que sea experta en esos temas. En las primeras de cambio, ¿cómo es esa experiencia? Tú como voluntario, Abraham, cuéntanos cómo los recibe la comunidad. ¿Cómo es ese encuentro? Bueno, es muy variado porque cada comunidad es distinta y cada persona es diferente, pero por lo menos cuando uno visita una comunidad, el primer encuentro es para presentar este hecho que es que hace la organización. Siempre encontramos a veces algún recelo de las comunidades porque nos dicen, no, nos han prometido muchas cosas y nunca se llega a nada, pero luego está la esperanza de que han visto que como organización hemos trabajado en otras comunidades, han visto los resultados y se entusiasman mucho. Normalmente se vuelcan a atendernos, nosotros convocamos algunas asambleas antes para presentar el proyecto a toda la comunidad, y la gente asiste a las asambleas, hacen preguntas, hacemos la presentación y es una experiencia muy bonita porque es donde uno empieza a conocerse y vivir eso y luego visitar la comunidad un año después y poder ver la historia de cómo fue el avance es muy bonito. En esta segunda fase ocurre la construcción de las viviendas transitorias. ¿Cuáles son las características que tienen estas viviendas y quiénes colaboran en este proceso? Estas viviendas son como una especie de módulo habitacional, miden 18 metros cuadrados, son viviendas prefabricadas que van sobre 15 pilotes que la levantan como una especie de palafito del suelo. Están hechas la estructura de la casa con madera de pino caribe y la parte de afuera con compuesto fenólico, el techo es de zinc.
¿Por qué hablamos de viviendas transitorias o qué significa que sea una vivienda transitoria? La transitoriedad de la vivienda va no a que se echa a perder o que no dura en el tiempo, sino que entendemos que esta no es una vivienda digna y no debería ser una solución definitiva. Entonces, un poco el objetivo de construir esta vivienda, primero, es generar ese encuentro entre el voluntario y la familia. Segundo, atacar el tema urgente de personas viviendo en piso de tierra, que se les moja la casa, que las paredes son de zinc, etcétera. Y tercero, pues eso, como esta vivienda te permite la inmediatez, que es algo que de repente una solución definitiva, pues se tarda más en el tiempo lograrlo. Esto es algo que en un fin de semana de trabajo conjunto entre 10 voluntarios y la familia se levanta esta vivienda transitoria. ¿De dónde provienen los materiales para la construcción de esta vivienda? Nosotros los materiales evidentemente todos los compramos acá, proveedores nacionales, normalmente bueno a través de los fondos que recibimos de donaciones pues hacemos esta compra y ya tenemos una carpintería que prefabrica con las medidas estándar de la vivienda lo que vayamos a construir. Ahora bien, después de esto entonces viene también una tercera etapa que es digamos aquella donde ustedes realizan esta articulación entre los pobladores y las instituciones del Estado a donde quizás ellos deberían acudir para hacer la solicitud de necesidades que no han sido cubiertas, como por ejemplo el tema de los servicios básicos. ¿Cómo es esa articulación? ¿Ha sido efectiva? ¿Ha sido positiva? Sí, yo creo que esa es la etapa más complicada, porque obviamente, como ya decía Irina, nosotros no podemos solventar todos los problemas, y hay problemas estructurales en las comunidades que nos trascienden a nosotros, como por ejemplo los servicios básicos. Han habido algunos acercamientos, pero es complicado, o sea, no ha sido tan sencillo. Sin embargo, se han habido algunos acercamientos con algunas alcaldías, sobre todo gobiernos locales, que son con los que tenemos más contacto, y sí se ha podido avanzar en algunas cosas. Todavía no se ha concretado nada, pero sí estamos avanzando en algunos temas. Y justamente en torno a ese tema de qué es lo que hace falta, qué es lo que se necesita para poder mejorar todo este rango de acción que ustedes tienen en las comunidades y también quizás para extenderlo, es de lo que vamos a estar hablando más adelante cuando nos acompañen Francisco Mauro, gerente general de la organización Techo Venezuela, y también Anelis Rivas, coordinadora de equipo universitario de la UCB y también voluntaria de esta organización. Por ahora despedimos a Irina y a Abraham. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado, por haber conversado con nosotros sobre esta iniciativa maravillosa y que ojalá en nuestro país existieran muchas más organizaciones como esta trabajando para la gente y en pro de superar el tema de la pobreza en Venezuela. Nuevamente, muchísimas gracias, amigos. Hacemos una pausa, los dejamos con este video para que ustedes conozcan un poco más acerca de esa labor del voluntariado de la organización Techo. Ya venimos.